El día de hoy vamos a examinar brevemente la siguiente bienaventuranza del versículo 8. Y si usted se pone de pie, vamos a leer la escritura y damos reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer la palabra del Señor. El mensaje para hoy está titulado La dicha del creyente en un corazón limpio. La dicha del creyente en un corazón limpio. Leemos y quisiera que llegáramos y concluyéramos con esa potencia hasta donde estamos, empezando desde el versículo 3. Posiblemente vamos a predicar 2 mensajes más acá en las bienaventuranzas y luego continuaremos porque necesitamos continuar. En realidad aquí se pudieran predicar una serie de sermones y estar meses, pero creo que necesitamos avanzar porque lo que hemos visto el Señor lo ha usado para bendecir mi vida. Yo espero que esté usando estos mensajes para bendecir su vida. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gracias, Padre. Señor, como siempre decimos, Señor, tuya es toda la gloria y toda la honra, Señor. Y nosotros no somos más que vasos débiles y frágiles. Señor, que en tu misericordia, Señor, has permitido que nosotros estemos en este lugar para servirte, para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, Señor, para escuchar tu palabra cuando es predicada también. Porque la vida del cristiano no solamente es hablar de las grandes verdades bíblicas, pero también es alimentarse de las grandes verdades bíblicas de tu palabra. En esto no hay posición. Todos estamos necesitados de tu palabra. Señor, en esta mañana te pido, Señor, que tu palabra, Señor, siempre sea dada, Señor, con claridad. Padre, que nuestros corazones sean exhortados, alentados, Señor. Si hay alguien, Señor, que está en pecado, pueda abandonar su pecado, arrepentirse, Señor. Porque tú has venido a dar salvación. Tu palabra está siendo predicada, Señor. Te pedimos por restauración, Señor, por salvación. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Pues bien, hemos estado hablando acerca de estas características del cristiano, de la nueva criatura, de la nueva creación hecha en Cristo Jesús. Y hemos visto, hermanos, cómo Jesús, enseñándole a sus discípulos, los lleva y los hace conscientes no de algo que pueda suceder en su vida, no de algo que
es a través de los esfuerzos de ellos, sino Él les enseña acerca de las realidades espirituales de cada uno de aquellos que han sido redimidos, cada uno de aquellos que tenemos que añadir que ha sido redimido, pero que ha sido redimido porque se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado en Cristo Jesús y ha depositado su fe en Él. Y es interesante cómo en la primer bienaventuranza, en el capítulo 3 y en el versículo 10, todo empieza con aquellos bienaventurados que heredarán el reino de los cielos, aquellos pobres en espíritu, aquellos que dependen totalmente de Dios, aquellos que son humildes, que les ceden y permiten que Dios sea el que tiene control completo de su vida. Es de aquellos que es el reino de los cielos. El versículo 10 dice que bienaventurados son aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra es, en la Biblia es un indicativo. Un indicativo es una forma gramatical para decirnos el tiempo. Pero más que decirnos el tiempo, nos está hablando de la forma de lo que está hablando es, y en este caso, la forma de que nos está hablando que el reino de los cielos es de aquellos bienaventurados, más bien nos está diciendo que es una realidad. Esto no es una mera posibilidad, es una realidad para aquellos que están en Cristo Jesús. Jesucristo empieza enseñando en las bienaventuranzas como un preámbulo al sermón del monte, porque todo lo demás que vendrá tiene aquí su fundamento, y empieza con aquellos hombres y mujeres que son dependientes totalmente de Dios, que reconocen su pecado, se duelen por su pecado, que son humildes en el sentido, no tanto entre uno con el otro, que lo deben de ser, pero son humildes delante de Dios, cediéndole el control a Él cuando todo no trabaja, cuando yo me quiero vengar. Estas semanas que mi madre ha estado en el hospital, yo he aprendido muchísimo. El Señor nos enseña mucho a través de las pruebas. Y una de las cosas que quisiera tal vez comentarles que he aprendido en estas semanas es quizás sin duda alguna a tener humildad, porque a veces podemos no tener humildad delante de Dios y pensando que tenemos humildad. Pero los hijos de Dios reconocemos que Él es el que tiene el control, y decía esto porque de alguna manera estaba orando al Señor cuando estaba en el hospital con mi madre, diciéndole: Señor, ahora que me voy para la casa a descansar unas cuantas horas, te pido, Señor, que estés con ella y que quedes con ella y que nada le pase. Bendice a los doctores hacia que puedan hacer lo mejor por mi madre. Y al otro día, cuando yo llegaba al hospital, como que internamente yo decía: ya, Señor, yo llegué ahora déjame, yo estoy aquí, yo tomo el control. ¿Cómo decía eso? No lo decía en esas palabras, pero cuando yo llegaba yo sentía como una afirmación de que yo estoy aquí. Y realicé que eso era pecado, porque el Señor está ahí en medio del dolor, esté yo o no esté yo. Cuando yo llego, Él no se va, Él sigue estando ahí y confiando en el Señor. Señor, tú tienes control, yo no tengo el control de nada aquí. Tú estás, yo lo único que estoy haciendo es como un hijo, estar proveyendo apoyo, ayudando a mi madre. Pero Señor, perdóname, porque por un momento pensé que yo tenía el control de venir acá. Y eso nos puede suceder. Nosotros somos personas
dependientes y débiles de Dios, que en momentos hay situaciones que no podemos ser humildes, no podemos ser capaces de reconocer que Él es el que tiene el control. Muchas veces no podemos ser misericordiosos. Muchas veces no tenemos hambre y sed de justicia. Pero hay una diferencia entre alguien que no es cristiano, que nunca tiene hambre y sed de justicia porque no ha sido salvo, o alguien que nunca reconoce su pobreza. Y en el caso de hoy, el ser limpio de corazón. Las personas del mundo no tienen esa necesidad. Ellos no saben qué es esta limpieza de corazón que ellos deben de vivir porque no la pueden vivir. Nosotros los cristianos hay momentos que se nos puede olvidar ciertas cosas. Pero no podemos permanecer así por siempre. Porque reconocemos que el Señor nos ha llamado y tiene requisitos para nosotros y demandas, requerimientos de cómo es de que se ve la vida real de un cristiano real. En esta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Aquí se está describiendo, amados hermanos, al cristiano verdadero, aquel que ha sido redimido. Y los teólogos, usted sabe que los teólogos se dividen hasta por una letra o un guión o una coma. Y los teólogos, los estudiosos, tienen una división en cuanto a qué significa lo que describe a Jesús con sus palabras, limpio de corazón. Algunos creen que se refiere solamente a aquella pureza moral interna que deben de tener los cristianos. Otros, por otro lado, dicen que no, que aquí lo que el Señor se está refiriendo es a una pureza, limpieza del corazón, en el sentido de una conciencia libre. Creo que usted y yo podemos ver en la palabra del Señor o entender a través de leer la Escritura que no hay ninguna división y no es necesario dividir las dos, porque no hay nadie, escuche, que pueda tener una conciencia limpia, una mente limpia, sin culpa delante de Dios, a menos de que tenga una vida íntegra delante de Dios. Tener yo una conciencia limpia delante de Dios, primeramente tengo que vivir una vida que le agrada al Señor. Esta bienaventuranza se estaba dando bajo el contexto de el ritualismo del judío, que consideraban que la limpieza que importaba era la exterior. Los judíos pensaban que eso era suficiente. Tenían sus ritos religiosos para la purificación. Pero Jesucristo nos enseña claramente que Él no está hablando aquí acerca de la limpieza religiosa exterior, sino Él está hablando de una purificación o un corazón puro, que está hablando de lo interior del hombre y que se refleja en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Será imposible que un corazón regenerado, escuche, no tenga la posibilidad. Dios le ha santificado, habilitándolo para que Él pueda santificarse a través de mantener la palabra y agradar a Dios de acuerdo con lo que Dios quiere y lo que es bueno para Él. Y todo lo que es bueno es aquello que Él ha puesto en su palabra.
Jesús no estaba interesado en la pureza religiosa exterior. Eso no vale de nada. La pureza exterior es visible y puede engañar el ojo del hombre. Nos puede engañar. Cómo me visto, cómo me presento, cómo hablo, pero eso no dice nada de mi corazón. Jesús está interesado en la pureza no exterior, sino la pureza interna en el corazón del hombre, y reprende fuertemente la apariencia exterior de pureza religiosa. Si usted puede ir conmigo a Mateo 23, 31. Mateo 23, del versículo 23 al 31, y vamos a leer unos cuantos versículos para ver cómo Jesús mismo reprendió esta manera de pensar, esta falsedad, este error de pensar que a Dios lo que le importa es la pureza exterior visible que está fundamentada en apariencias. Voy a ir a la iglesia porque quiero que mis padres estén agradados. Voy a aparentar ser cristiano, voy a aparentar ser puro, voy a aparentar que amo al Señor porque quiero expresar exteriormente que yo amo al Señor y el Evangelio, pero internamente puede ser otro el caso. Jesús condena esa actitud y le llama hipocresía. Jesús no está interesado que los incentivos que te hacen venir a la iglesia o buscar del Señor sean los incentivos equivocados. El incentivo correcto es aquel que Dios mismo te ha dado a través de la regeneración cuando te salvó, y ahora tú tienes la necesidad interior, no solamente de buscar a Él y su rostro, sino de vivir una vida que demanda a Él y que agrada a Él. Mateo 23 al 31, Jesús reprende a los fariseos por esa clase de actitud pecaminosa, de apariencia religiosa y de apariencia de pureza falsa, y le dice 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es lo que sucede con aquellos que aparentan. Tarde o que temprano la apariencia se acaba. ¿Sabe? La religión es pesada. La religión es fastidiosa. La religión es opresiva. La religión cansa. La religión para. Pero Cristo nos da libertad. Y nos da libertad para vivir en Él de una manera que no podríamos haber hecho a menos de que Él haya purificado nuestras vidas, nos haya justificado. Y ahora podamos tener la capacidad de seguirle, pero la religión falla y tarde o que temprano falla y se olvida de lo que tiene prioridad. Las prioridades espirituales son las que a Cristo le importan, y mucho más, escuche, de sus hijos. Estos fariseos habían olvidado la misericordia y la fidelidad y la justicia, y estas cosas son las que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Pero escuche qué era lo que ellos hacían. Les dice en el versículo 24, guías de ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Que más fuerte. Cuelan el mosquito, ven lo que ellos consideran religiosamente que es malo,
pero abren la boca para tragarse un gran camello y ellos están bien con eso. Delante de la iglesia, delante de los que de alguna manera demandan algo de mí, yo voy a colar el mosquito, pero cuando estoy afuera en el mundo me trago los camellos de pecado que hay. Así es el religioso. El cambio que Dios busca no es el cambio de apariencia exterior falso, sino es el interior. Y veamos en el versículo 25 cómo sigue el Señor exhortando y reprendiendo la falsedad. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Esto me recuerda de la integridad selectiva que hablábamos en el estudio de los hombres, que a veces podemos ser íntegros o puros de corazón selectivamente, hasta que llega aquello que nos llama la atención, que es pecado, y ¡boom!, lo agarramos, y ahí no consideramos la santidad. Hablábamos en ese estudio, el libro de Integridad y Sabiduría nos daba un ejemplo acerca de un hombre que va a un restaurante, compra comida y le dan la bolsa de comida y agarra la bolsa, se la lleva al mostrador, la agarra y se la lleva, y cuando iba por camino abre la bolsa y dice: esto no es comida, eran paquetes de dinero de las ventas del restaurante. Y dice: voy de regreso a regresar el dinero. Y va de regreso. Y cuando llega le dice: señor, disculpe, regreso el dinero que ustedes me dieron equivocadamente en vez de comida. El dueño del restaurante nos narra el libro en la historia que nos cuenta el pastor Miguel Núñez. Ahí dice que se quedó sorprendido por la honestidad de este hombre y dijo: tengo que hacer algo, porque esta clase de honestidad, integridad no existe. La gente tiene que saber de esto. Y le dice: ¿me permites que llame a la televisión y a la radio para que vengan acá y que te conozcan y vean que esta integridad todavía existe? Y el hombre rechazó y dijo que no. La razón por la que dijo que no era porque en el momento que andaba recogiendo comida andaba con una mujer que no era su esposa. Íntegros selectivamente. Queremos ser íntegros en un sentido, puros en un sentido, guardar los mandamientos, los ritos religiosos, las demandas que otros ponen sobre nosotros, pero en donde nadie nos ve, podemos fallar. El religioso es así. Versículo 27, para seguir viendo esta imagen que podemos ver de esta reprensión tan fuerte hacia la hipocresía. Versículo 27, Jesús sigue reprendiendo a los fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes. Escuche esta imagen: sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y los adornáis con monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en esos días de nuestros padres, no hubiéramos hecho esto. Jesús los reprende y le dice, básicamente: hipócritas, así dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. En otras palabras, Jesús no está interesado en la apariencia religiosa ni en la pureza religiosa cuando nuestro corazón está corrompido con toda clase de pecado. Esto es importante porque una vida llena
de pecado es una vida que necesita arrepentimiento. Por eso decía que el contraste entre el mundo y los hijos de Dios es palpable. Los hijos de Dios seguimos luchando con el pecado. Pablo, Romanos 7, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Pablo no anuló y dijo, ya desde el momento que venimos a Cristo somos salvos, santos y nunca más vamos a fallar. Ay, miserable de mí. Pero la diferencia del cristiano, ¿sabe cuál es? Que el cristiano no se queda quieto con su pecado. El cristiano no es definido por el pecado. El cristiano es definido por las cualidades espirituales de la bienaventuranza y muchas más. Una pureza moral exterior, una pureza de conciencia selectiva, es el peor engaño, el camino al infierno para aquellos que piensan que de esa manera están cumpliendo con requisitos religiosos. Jesucristo claramente condena toda obra religiosa, porque escuchen, no vamos a poder cambiar las cosas, solamente vamos a poder llegar a la salvación, al Padre, porque Dios ha hecho su obra en nosotros, y eso somos cada uno de nosotros que hemos confiado y creemos en Cristo Jesús. Jesús reprende a los fariseos, pero a sus hijos le dice, bienaventurados los de puro o de corazón limpio, de corazón puro, porque habrá una recompensa. Esta pureza de corazón, amados hermanos, tiene que ver con la vida práctica del cristiano. Esta pureza de corazón no es para ganar la salvación, porque estos a quienes se les está enseñando ya son salvos. Además, no pudieran ser salvos solo por hacer cosas buenas, sino simple y sencillamente esto es una enseñanza a sus discípulos. Esta es una marca de aquel que tiene verdadera comunión conmigo. Esta es una marca de que ha sido santificado por Dios en el acto de la regeneración, de la salvación y del perdón de pecados, arrepintiéndonos y creyendo en Jesús para que después podamos, escuche, y estemos vivos para poder buscar esa vida y tener una conciencia limpia delante de Dios, viviendo una vida íntegra. La Biblia no elimina esa realidad de que todavía vivimos en un conflicto, hermano. Habrán días, siempre, en que tu vida de integridad o tu vida de dependencia de Dios, o tu vida de misericordia, o tu vida de tener hambre y sed de justicia, escuche, será tentada. Vendrán días en que tu vida íntegra y tu caminar íntegro delante del Señor será probado y será tentado. Pero si hay algo que podemos reconocer, amados hermanos, es de que la manera en la que saldremos victoriosos en ese momento será primordialmente que recordemos las criaturas que somos ahora, hechas en Cristo Jesús. El camino a la victoria, escuche, para tener un corazón limpio, moral,
por ende tener una conciencia limpia delante de Dios es el reconocimiento de nuestro pecado. Es reconocer nuestro pecado. ¿Qué es aquello que me llama la atención? El que no es cristiano o el que piensa que es cristiano ve el pecado, lo practica, se complace y sigue pecando y crea un patrón de vida en su vida. Eso no es lo que describe acá. Acá está describiendo a aquellos que, cierto, tienen una lucha con el pecado, pero ahora tienen la habilidad para no quedarse dormidos y decir que el pecado me tome. Escuche lo que Romanos, vamos a ir a Romanos 7 y 8. Vamos a leer lo que Pablo dice de este conflicto de Dios, la realidad de la vida. Pero hay esperanza. Pablo en el capítulo 8 nos da una esperanza gloriosa. Dice Romanos 7, 18, dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Ese conflicto, ¿verdad? Dice 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Ese es el cristiano. El cristiano no ignora y piensa que ya está con alas. Ya estuvo, ya nunca más voy a tener una tentación. Si tú estás pensando, amado hermano, varón, mujer, no vas a sentir una tentación en este mundo para perder la integridad de corazón que Dios te ha dado, estás equivocado. Todavía vamos a hacer, pero hay una esperanza de que ya no somos también lo que fuimos un día. Versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y yo escuché la exclamación de Pablo y dice: ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y dice: gracias a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley. El conflicto es real. La tentación vendrá. Vendrán tiempos en los que va a ser probada la pureza del corazón, de la cual el Señor te ha dado la habilidad para que desees. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La misericordia es parte de esa sed y de esa hambre. Esa es parte de esa sed y de esa hambre, la pureza de corazón íntegra, interior, no la religiosa. Ya definimos de que no es la religiosa, la apariencia. Romanos 8, 5, 9, escuche. 8, del 5 al 9. Escucha lo que dice Pablo, que esto es continuación y todavía viene él pensando en lo que nos dice en el versículo, en el capítulo 7, acerca de el conflicto entre el pecado. Vamos a hacer, dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz.
ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera hacerlo. Es imposible. El que no ha sido salvo, el aquel del cual nos está hablando, la bienaventuranza no es este. El bienaventurado no es este. El bienaventurado tiene la capacidad de cumplir la voluntad de Dios y de vivir su vida práctica de esta manera. Le va a costar mucho. Negación, la aceptación de que Dios es el que tiene el control, verse como nada delante de Dios para que Él haga algo grande en Él. Estos, dice, ya que la mente de estos que ponen la mente en las cosas de la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios porque ni siquiera pueden hacerlo. En una manera positiva de decirlo para los cristianos que han sido salvos sí pueden hacerlo. ¿Y sabe dónde nos dice eso? Versículo 9 dice: sin embargo, el contraste, aquellos que están en la carne no se pueden someter a Dios, no pueden tener un corazón limpio, de conciencia, espiritual. Ellos no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu habita en vosotros. Boom. Eso es. ¿Has confesado a Jesús? ¿De verdad crees en Jesús? ¿De verdad el Espíritu de Dios controla tu vida? Si en verdad, dice, ustedes ya no están en la carne, ustedes tienen la habilidad. Ustedes han sido apartados de Dios y se les ha dado el Espíritu Santo. Siempre hemos dicho esto. Qué bendición es ser un redimido, un hijo de Dios. Escuche. Y nada de lo que tenemos nos debemos de jactar. Dios nos ha dado la salvación desde la eternidad. Nos regeneró, nos salvó. Después nos da su Espíritu Santo. Después nos deja su palabra. Y después nos deja esta preciosa comunidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que nos exhortemos y nos animemos los unos a los otros para vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Usted ve todas esas herramientas que Dios nos ha dado? No hay razón para que el cristiano no pueda salir victorioso. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Está escribiendo a los no creyentes, aquellos que aparentan religiosidad y pureza exterior. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En otras palabras, hermano, bienaventurados los de limpio corazón, son aquellos que tienen la posibilidad real de vivir esta clase de vida. Habrá lucha, sí, como Pablo dice, pero este bienaventurado no se va a quedar tranquilo. Él va a aceptar el pecado. Cuando siente que lo cubre, se lo quita, ora, recuerda la palabra, confiesa su pecado, se cobija a la sombra del Señor. No será fácil. Por eso Jesús lo resalta en las bienaventuranzas. Pero la recompensa es grande. La recompensa es grande, inimaginable.
¿Cuál será la recompensa de estos que son de limpio corazón? Jesús dice, pues ellos verán a Dios. Un verbo futuro que también indica realidad presente. En algún sentido, nosotros los cristianos ya vemos y tenemos relación con Dios espiritualmente a través de Cristo Jesús. El incrédulo discípulo en un periodo de su tiempo dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le respondió, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. La recompensa de estos hombres habilitados para tener un corazón limpio es que ellos verán a Dios. Es la recompensa inimaginable y nunca posible a menos que fuera por la relación que cada uno de los creyentes tiene con Cristo Jesús. Moisés pidió ver el rostro del Señor. Éxodo 33, del 17 al 23, Moisés le pide al Señor, te ruego que me dejes ver tu gloria. El Señor le responde, no puedes ver mi gloria, porque no hay hombre que me vea y viva. Isaías, en la visión, ni siquiera una manifestación, una teofanía de Dios, sino en una visión, él ve al Señor y se conmueve y dice, ay, pobre de mí, que soy de labios inmundos y habito en medio de hombres pecadores. Ay de mí que muerto soy. Usted ve nuestro verdadero Moisés es Cristo Jesús. Jesucristo ha tenido eternamente comunión con el Padre, y aquel que le conoce a Él ha visto al Padre en un sentido espiritual, pero aquellos que están en Él, en esta promesa, en esta recompensa, se nos dice que habrá un tiempo real, no es una posibilidad en la cual nosotros veremos a Dios cara a cara. Esa es la recompensa para los de limpio corazón. El Evangelio de Juan 1, 14 al 18, le leo lo que dice para irme enfocando al final. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia. Los últimos dos versículos. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verán a Dios, los hijos de Dios verán a Dios, una realidad que vale la pena todo, de rechazar lo que este mundo quiera traer para tentarnos y hacernos caer de aquella vida que el Señor ha dado que nosotros podamos caminar. Verán a Dios, esta palabra no solo tiene la idea de ver con los ojos visualmente,
sino que este ver incluye la presencia real y comunión real, y se refiere en aquel día cuando estaremos delante de la presencia del Señor y veremos su gloria y nos deleitaremos con Él. La farsa interna, el engaño y la suciedad moral no pueden coexistir con una devoción seria y genuina a Cristo. Este comentarista dice: esta bienaventuranza censura la hipocresía. Los puros de corazón verán a Dios ahora con los ojos de la fe y finalmente con el resplandor deslumbrante de la visión beatífica, en cuya luz no puede haber engaño. Qué gran promesa para los hijos de Dios. La pureza que el Señor demanda y requiere de sus hijos no es una exterior, no es una farsa, no es una cumplo porque me dicen que lo haga, cumplo porque quiero que los hermanos me vean, cumplo porque es lo que me enseñaron desde pequeño, cumplo porque me siento bien. La fuente de la posibilidad de esa pureza de corazón que tiene como recompensa ver el rostro del Señor como promesa, escucha, es la verdadera regeneración, el arrepentimiento, el creer en Jesús. Esa es la fuente de esa vida de un corazón limpio, que nunca, por difícil que sea la prueba, va a ensuciar su vida por periodos largos y por tomar pecados que ofenden a Dios. Vendrá la prueba, vendrá el momento, pero nosotros tenemos la posibilidad. El Señor ha dicho que esto es una realidad, es una posibilidad. Él está hablando aquí no de lo que pudiera ser, Él está hablando de lo que son los hijos de Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, tu bendita palabra, Señor. Señor, reconocemos que la limpieza de corazón o un corazón limpio, Señor, no es exterior, Señor, solamente. Señor, si aquí hay alguien que se ha acomodado, Señor, a cumplir con requisitos y que no es movido por la pasión, Señor, yo te pido, Señor, que este mensaje hable a su vida para que pueda retroceder y recapacitar y examinar su corazón, Señor, y ver que la razón primordial y el fundamento, Señor, el motor de la posibilidad de esta vida, de un corazón limpio, Señor, de conciencia, porque vive agradando, Señor, a su Señor, es importante. Y que es una de las manifestaciones y es una de las evidencias, Señor, de la verdadera comunión con Cristo. Los pecadores no se duelen, ni sienten, ni huelen el pecado, pero tus hijos les desagrada, luchan en contra del pecado, corren del pecado, acuden a ti para fortaleza espiritual. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que podamos caminar de esa forma, conociendo nuestra realidad,
reconociendo, Señor, que solamente en ti podemos hacerlo. Tú eres, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.